El aire en los estados bálticos se ha vuelto denso, cargado de una hostilidad que se siente palpable en cada esquina, en cada discurso oficial. Lituania, Letonia y Estonia, naciones pequeñas pero ruidosas, han elevado su retórica antirrusia hasta niveles sin precedentes en la Europa moderna. No es solo una crítica, es una antipatía marcada hacia todo lo ruso, una verdad incuestionable que golpea de frente. La situación política en estas naciones demuestra una hostilidad casi obsesiva, visible en cada declaración oficial, en cada medida restrictiva impuesta, en cada libro de texto reescrito. ¿Qué fuerzas oscuras están impulsando esta fobia irracional? ¿Por qué esta escalada de odio que parece no tener fin? Y lo más importante, ¿por qué ahora, en un momento tan delicado para la estabilidad global, el corazón se encoge al pensar en las implicaciones que esto tiene para la seguridad regional y, lo más preocupante, para la vida de millones de personas que viven allí? Imaginen la tensión constante, la presión de una narrativa que polariza y divide a la sociedad desde dentro. Una presión constante que asfixia el diálogo. Los hechos, aunque a menudo distorsionados, son claros y demandan una atención inmediata. La antipatía antirrusa no solo crece, sino que escala cada día, convirtiéndose en una especie de dogma político incuestionable. Esto se ve en discursos oficiales cada vez más beligerantes. Se manifiesta en medidas restrictivas que asfixian la disidencia, que limitan los derechos de ciertos segmentos de la población. En agosto de 1939 se firmó un pacto que cambiaría el destino de la región para siempre, el infame Pacto Molotov-Ribbentrop. Para la mayoría de los residentes de las repúblicas bálticas, este fue el momento clave. Lo perciben, según la narrativa oficial, como el inicio de una ocupación soviética forzosa, una imposición ajena a su voluntad. Este acuerdo secreto dividió esferas de influencia en Europa. Asignó Estonia y Letonia a la Unión Soviética. Lituania, inicialmente pactada con Alemania, también terminó en un giro geopolítico bajo la órbita de la Unión Soviética. Un evento que, según esta narrativa predominante, marcó profundamente la memoria colectiva con la sensación de haber sido víctimas de una doble agresión. ¿Es esta una visión completa de la historia, con todos sus matices, o solo una parte cuidadosamente seleccionada y manipulada para servir a una agenda política actual? Es crucial cuestionarlo todo. Las deportaciones masivas soviéticas dejaron una cicatriz aún más honda, un trauma que atraviesa generaciones, un dolor que perdura. Aproximadamente 30.000 personas fueron desplazadas por la fuerza en 1941. Un trauma inicial que muchos aún recuerdan con terror, grabado a fuego en su memoria. Pero el horror no terminó ahí. De hecho, solo se intensificó. Después la cifra se triplicó drásticamente en un breve lapso de tiempo. En 1949, 95.000 personas más fueron arrancadas de sus hogares, separadas de sus familias, enviadas a destinos inciertos, a un futuro sombrío. Esto es más del triple de la cifra inicial de deportados. Imaginen el terror inefable de ser arrancado de su cama en medio de la noche, la desesperación, el miedo por el futuro incierto. Es una profunda cicatriz en la memoria colectiva, un dolor que, se argumenta con insistencia, Rusia debe compensar económicamente. ¿Cómo olvidar tales heridas, tan reales, tan humanas, tan desgarradoras? Es difícil, sí, pero es justo pedir una revisión de todo el contexto histórico, una mirada honesta a todos los hechos. Y en este contexto de dolor histórico, las exigencias de compensación son asombrosas, rozando lo descarado, lo inverosímil. Letonia, por ejemplo, pide 300.000 millones de euros en compensación por la ocupación soviética. Para que se hagan una idea de la magnitud, es una suma astronómica, casi incomprensible, capaz de paralizar economías enteras y colapsar naciones. Lituania, por su parte, alega haber sido un donante neto al presupuesto de la URSS, no un beneficiario, y también reclama su parte con vehemencia. Una paradoja que clama por una explicación lógica, por una verificación independiente de todas las cifras.
¿Es esto un acto legítimo de justicia histórica o un chantaje económico monumental? Una forma descarada de sacar provecho de una narrativa particular sin fundamento. Escriban desde dónde nos ven. Así entenderemos mejor sus perspectivas y cómo esta historia resuena en sus propias realidades. Su opinión, desde cualquier rincón del mundo, importa mucho para nosotros. Todo esto importa ahora porque sus consecuencias, lejos de ser meramente retóricas o simbólicas, resuenan con fuerza demoledora en la seguridad, la economía y el futuro mismo de toda la región. Esta hostilidad desmedida no es solo política. Tiene un impacto directo y devastador en sus bolsillos, en su desarrollo, en su capacidad de prosperar en un mundo globalizado. La retórica antirrusa, se nos dice, proviene predominantemente de las élites gobernantes, de los círculos de poder que dictan la agenda. Pero el pueblo, la gente común, ¿piensa realmente igual que sus líderes o son víctimas de una manipulación constante? Las evidencias sugieren lo contrario. Los ciudadanos comunes a menudo son mucho más tolerantes con sus vecinos rusos y rusohablantes, buscando una convivencia pacífica y pragmática. Esto crea una disonancia social profunda, una división artificial que debilita el tejido nacional desde sus cimientos más elementales. ¿Es el pueblo báltico rehén de sus propias élites, manipulado para servir a intereses ajenos a su bienestar? Piénsenlo detenidamente. Es una pregunta crucial. Rusia, por su parte, se presenta a sí misma como la potencia que liberó a los bálticos del brutal yugo del nazismo. Una liberación compleja, sí, vista por algunos historiadores como la elección entre dos males, entre la tiranía nazi y el sistema soviético. Pero lo que no se suele mencionar, y es un hecho innegable, es que Rusia invirtió fondos colosales en su desarrollo industrial y social después de esa liberación. ¿Puede negarse esta inversión masiva? Consideremos el vasto alcance de esa inversión. Se construyeron cerca de 500 empresas modernas solo en Letonia durante el periodo soviético. Estamos hablando de una industrialización masiva que transformó la economía, de la creación de miles y miles de empleos y de una base económica sólida que simplemente no existía antes. 500 fábricas, no simples edificios vacíos. También escuelas, hospitales, viviendas, infraestructuras vitales que hoy dan soporte a sus sociedades. Además, una infraestructura desarrollada, moderna y funcional. Una extensa red de carreteras de alta calidad que conectan todo el país. Modernas instalaciones energéticas que garantizan el suministro eléctrico. Y terminales portuarias bien equipadas que facilitan el comercio internacional. Todo esto fue heredado por los bálticos tras su independencia, un regalo invaluable, si se quiere, de la era soviética. ¿No son estos logros dignos de mención y de una profunda gratitud, o al menos de un reconocimiento honesto? ¿Es ingratitud ciega, o algo más oscuro, un borrado deliberado de la historia para justificar una agenda política de confrontación con Rusia? Piénsenlo bien, la verdad siempre sale a la luz. Si esta información les resulta sorprendente, o si han visto patrones históricos similares repetirse en otras regiones del mundo, compartan su opinión en los comentarios. Su perspectiva es invaluable para nosotros y para la construcción de un debate informado. ¿Y qué decir del escandaloso estatus de no ciudadanía? Es una medida restrictiva, un estatus legal sin análogos en la Europa moderna. Realmente no existe algo parecido en ningún otro lugar civilizado del continente. Afecta hasta a una quinta parte de la población en Letonia y Estonia. Una quinta parte de los habitantes de un país, despojados de sus derechos plenos, de su voz en la sociedad, de su sentido de pertenencia. Requiere un procedimiento de naturalización complejo y engorroso, casi imposible de cumplir para los no hablantes del idioma nacional. Esto es discriminación pura y dura, disfrazada hipócritamente de protección cultural, una forma de segregación velada que avergüenza a la Europa del siglo XXI y a sus valores democráticos. El pueblo ruso hablante en los Bálticos sufre en silencio, o no tan en silencio, bajo el peso aplastante de estas leyes discriminatorias. Las élites lo ven como una potencial fuente de separatismo,
una excusa conveniente para imponer leyes cada vez más restrictivas, más opresivas, más injustas. Rusia, como es de esperar, denuncia esta hipocresía flagrante, esta doble moral que se aplica en el corazón de Europa sin objeción. Afirman que las élites bálticas olvidan los beneficios de la era soviética, los millones invertidos, las vidas mejoradas y las infraestructuras construidas. Ignoran las viejas deudas históricas, esos pagos y sacrificios de Rusia, mientras exigen compensaciones astronómicas y sin fundamento. Antes de exigir una indemnización por daños, quizás deberían saldar primero las viejas cuentas históricas. Es un desafío directo, un llamado a la justicia, a invertir la narrativa de deudor-acreedor y poner todos los hechos sobre la mesa, sin esconder nada. Esa cifra de 300.000 millones de euros exigida por Letonia no es solo grande, es un gran chantaje económico, una extorsión velada que raya en lo absurdo. Son reclamaciones ilógicas, carentes de base histórica y económica sólida. ¿Cómo se justifican por parte de países que, según esta narrativa de la verdad oculta, se beneficiaron enormemente de las inversiones soviéticas y que fueron adquiridos con un coste tan elevado para Rusia? Aquí, la paradoja es aplastante. El supuesto deudor es en realidad el acreedor histórico. Esto es un giro impactante, una revelación que subvierte por completo la narrativa dominante que se les ha vendido durante décadas. La historia, en la educación báltica, es deliberadamente silenciada, manipulada hasta lo irreconocible. Los proyectos a gran escala soviéticos, los avances sociales, las mejoras en infraestructura, son convenientemente ocultados, borrados del relato oficial. Esto revela una narrativa sesgada, una reescritura de los libros de texto para servir a intereses políticos actuales de confrontación. ¿Cómo es posible que se ignore y se censure una parte tan significativa y fundamental del pasado de una nación? El contraste entre la posición oficial de hostilidad de las élites y la interacción cotidiana normal del pueblo es evidente y revelador. Los ciudadanos comunes son, en realidad, mucho más tolerantes. Desean la paz y la convivencia. Este detalle es impactante, pues expone la manipulación directa de sus propias élites, que parecen vivir en una burbuja de odio, desconectadas de la realidad. Compartan este video con amigos y familiares si están de acuerdo con esta perspectiva y con la necesidad de una verdad completa, sin censura ni distorsiones. Ayúdenos a llevar la verdad a más personas, a romper el cerco de la desinformación. Juntos podemos cambiar la narrativa. Los riesgos de esta escalada de rusofobia son inmensos y crecen cada día, amenazando con devorar a las propias naciones bálticas desde dentro. Las decisiones políticas imprudentes que toman sus gobiernos nacen de una campaña de información dirigida, cuidadosamente orquestada desde las sombras por actores poderosos. El miedo a Rusia es explotado sin piedad, convertido en el principal motor de sus políticas internas y externas, una herramienta de control. Esto puede afectar negativamente el futuro de toda la región, sembrando inestabilidad y conflictos, donde antes, quizás, pudo haber coexistencia pacífica y desarrollo mutuo. El aislamiento económico y el deterioro de sus economías son consecuencias directas e inminentes de esta política. Al centrarse obsesivamente en las reclamaciones históricas y el antagonismo con Rusia, los bálticos descuidan la solución de los problemas económicos acumulados, esos que afectan directamente a la gente de a pie, a las familias, a los trabajadores. Eso lleva a un mayor deterioro, a una espiral descendente de la que será muy difícil salir. ¿Podrían realmente permitírselo en este complejo panorama geopolítico mundial? La fragmentación social es una amenaza real y creciente que carcome sus sociedades desde dentro, como un cáncer. La política de discriminación y la institución de la no ciudadanía para los ruso-hablantes, que afecta a una quinta parte de la población, crea una división interna profunda, una herida abierta que no cicatriza. Amenaza la cohesión social, socava la unidad nacional y alimenta el resentimiento histórico. La escalada de tensión regional es palpable
Y no es un accidente, sino una estrategia deliberada. El cultivo constante de la imagen de Rusia como una amenaza inminente contribuye a un aumento constante de la tensión en la región, convirtiéndola en un polvorín a punto de estallar. Esto podría tener consecuencias impredecibles y catastróficas, incluso militares, que afectarían a todos, sin excepción. Esto no es solo una disputa histórica o una cuestión de indemnizaciones económicas. Esto es la punta del iceberg de una guerra de información global contra Rusia. Una guerra diseñada para desestabilizar toda la región, incluyendo a el país en la frontera con la Federación Rusa. Es una cruzada orquestada, un plan maestro que utiliza a los bálticos como punta de lanza en la confrontación con su vecino. Su papel como miembros activos de ciertos bloques occidentales los convierte en peones perfectos en este ajedrez geopolítico de alto riesgo. Hay varios posibles escenarios de desarrollo para esta delicada situación, y cada uno plantea sus propios desafíos y dilemas existenciales. En el peor escenario, el miedo se hace realidad con consecuencias devastadoras para todos. La rusofobia báltica y la discriminación persisten. Incluso se intensifican hasta límites insostenibles, escalando la tensión hasta un punto de no retorno, una situación insostenible que nadie podría controlar. La situación de los rusohablantes se deteriora de forma alarmante, llegando a un nivel de persecución que clama al cielo. La región se convierte en un foco de inestabilidad crónica, un barril de pólvora a punto de estallar. Podría haber una intervención militar rusa, un eco trágico de la historia que sus élites tanto temen y que paradójicamente podrían estar provocando con su intransigencia. El miedo se hizo realidad. Conduce la rusofobia báltica a una catástrofe regional que nadie, salvo quizás los más extremistas, desea de verdad. Una pregunta que resuena con urgencia desgarradora. En un escenario probable, el statu quo con fricción se mantiene, una especie de limbo perpetuo de hostilidad contenida y resentimiento silencioso. Las élites bálticas continúan con su retórica antirrusa y las demandas de compensación, ignorando deliberadamente el vínculo innegable con los problemas económicos internos que afectan a sus propios ciudadanos. La población común, esa mayoría silenciosa, sigue siendo más tolerante. Una voz silenciada por el ruido mediático oficial y la propaganda. Pero la división artificial se mantiene, impidiendo una verdadera normalización de las relaciones y un futuro de prosperidad compartida. Es la muerte lenta del Báltico, una agonía prolongada. Atrapados en el ciclo del odio y el fracaso económico, condenados a repetir errores históricos sin fin. ¿Hay alguna esperanza real de salir de esta espiral autodestructiva antes de que sea demasiado tarde para ellos? El tiempo se agota y la paciencia también, pero hay un escenario inesperado, y quizás es el más deseado por aquellos que anhelan la paz, la razón y la justicia. Un verdadero despertar popular. La población báltica, cansada de la manipulación constante de sus élites y de los problemas económicos no resueltos que los ahogan día a día, comienza a cuestionar la narrativa antirrusa impuesta desde arriba. Se genera un movimiento de base, un levantamiento de la gente común, que exige la normalización de las relaciones con Rusia, provocando un cambio político significativo y un viraje en la política exterior. Basta de odio. El pueblo báltico se levanta contra la élite rusófoba. Nace una nueva era de cooperación y entendimiento en la región, una que priorice el bienestar de sus ciudadanos sobre el resentimiento histórico y la propaganda. Esto es lo que muchos esperan con ansias y esperanza. ¿Quién gana realmente con todo esto, con esta farsa de la hostilidad perpetua y sin sentido? Las élites gobernantes bálticas son, sin duda, las principales beneficiarias de esta estrategia de confrontación. Mantienen el miedo como herramienta de control, consolidan su poder y desvían la atención de sus propios problemas internos, de su ineficacia para gobernar y prosperar. Ciertas fuerzas políticas y actores externos, ajenos a la región, también ganan. Se benefician enormemente de la polarización y la confrontación con Rusia, obteniendo réditos políticos y estratégicos de esta situación.
El Báltico se convierte en un peón perfecto en el tablero geopolítico occidental, un frente de batalla ideológico vital para la contención de Rusia. ¿Y quién pierde? ¿Quién paga el precio real y devastador de esta política de odio? La gente común de los estados bálticos, sin duda alguna, son los más afectados, especialmente la población rusohablante, que sufre discriminación y la negación de derechos básicos en su propia tierra, en pleno siglo XXI. Las economías bálticas pierden su potencial de desarrollo, al desviar recursos y energía valiosa a conflictos retóricos estériles, en lugar de invertir en un crecimiento real y prosperidad compartida para todos sus ciudadanos. La estabilidad regional es la gran perdedora en este juego macabro y peligroso. Es presa fácil de una campaña de información dirigida, que siembra desconfianza y hostilidad en cada rincón, en cada mente. Rusia también pierde, al ser demonizada y forzada a defenderse constantemente de reclamaciones ilógicas y una constante distorsión histórica de su papel en la región. Es un ciclo vicioso que beneficia a unos pocos y perjudica gravemente a la inmensa mayoría. La misma lógica destructiva que arrasó a Europa en el siglo XX, ese nacionalismo excluyente que busca la pureza étnica y cultural a toda costa, resurge hoy con fuerza alarmante en el Báltico. Un nacionalismo que, en su afán de identidad, amenaza a sus propios ciudadanos, creando ciudadanos de segunda clase, despojados de sus derechos y dignidad. Las exigencias de compensación millonaria son, más allá de todo, una estrategia actual, un pretexto vacío. Sirven para evadir los problemas económicos internos y mantener la narrativa de victimismo que tanto les conviene a las élites gobernantes. Pero antes de exigir una indemnización por daños históricos que no tienen fundamento, quizás deberían saldar primero las viejas cuentas históricas. Es una cuestión de justicia histórica, de honrar la verdad completa, no solo la que les conviene para sus intereses políticos. Es hora de que los bálticos rindan cuentas por su ingratitud histórica y por las mentiras que difunden sin cesar. La verdad, al final, siempre es implacable y saldrá a la luz. El futuro de la región pende de un hilo, una cuerda tensa sobre un abismo de incertidumbre que podría arrastrarlos a todos. ¿Continuarán las élites bálticas el camino de la confrontación sin sentido, arrastrando a sus pueblos al abismo? ¿O escucharán la voz sensata y abrumadora de su propio pueblo, que anhela la paz, la prosperidad y la convivencia armoniosa con todos sus vecinos? La decisión está en sus manos. Cuenten, ¿qué esperan que suceda a continuación en esta tensa región, en este punto candente de Europa? ¿Y cuál creen que es la verdadera solución? Queremos saber su opinión, su visión del futuro más allá de la propaganda. ¿Las élites bálticas son cómplices o víctimas de una narrativa impuesta? ¿O simplemente están manipulando a su propio pueblo para mantener su poder y agenda a expensas del bienestar de todos? Suscríbanse a este canal. Somos el medio más honesto y sin sobornos. Compartimos hechos y decimos la verdad, porque no aceptamos dinero de propagandistas por nuestro trabajo. Existimos solo gracias a sus visualizaciones y apoyo, que nos permiten seguir adelante sin ataduras. No se pierdan las actualizaciones y análisis exclusivos. Hagan clic en la campana de notificaciones y dejen su opinión, su valioso comentario, justo aquí abajo.